Reichsbank, Alemania, 1923. Este es el abuelo de todos los colapsos por hiperinflación, el caso de estudio que aterroriza a todos los economistas. Tras la Primera Guerra Mundial, a Alemania le impusieron unas reparaciones de guerra brutales. El gobierno, sin capacidad para recaudar suficientes impuestos o pedir prestado, recurrió a la solución mágica. Le ordenó al Reichsbank que imprimiera marcos como si no hubiera un mañana para pagar sus deudas. Al principio, pareció funcionar, pero pronto la cantidad de dinero en circulación se disparó a niveles absurdos. Los precios se duplicaban cada pocos días. La gente iba a cobrar su sueldo con maletas y corría a comprar lo que fuera, porque el dinero se evaporaba. Un sello que costaba unos céntimos en 1919 pasó a costar miles de millones de marcos en 1923. Los ahorros de toda una vida de la clase media se convirtieron en polvo. Una persona que había ahorrado lo suficiente para comprar una casa, de repente, solo podía comprar una hogaza de pan. Este trauma económico no solo destruyó la economía, sino que aniquiló la confianza en las instituciones democráticas, sembrando el descontento que, años más tarde, un tal Adolf Hitler sabría capitalizar. El colapso del Reichsbank no fue solo monetario, fue el prólogo de la mayor tragedia del siglo XX. Banco Central de Venezuela, 2018. El caso de Venezuela es una lección dolorosa sobre cómo las malas políticas económicas, la dependencia de una sola materia prima, y la destrucción de las instituciones pueden llevar a un desastre monetario en pleno siglo XXI. Durante años, el gobierno financió un gasto público masivo con los ingresos del petróleo. Cuando el precio del crudo se desplomó, el grifo se cerró. En lugar de ajustar sus políticas, el gobierno venezolano duplicó la apuesta y recurrió a su banco central para que creara bolívares de la nada. Esto, combinado con controles de precios que generaron una escasez brutal, desató una hiperinflación que pulverizó la economía. La gente veía cómo su sueldo, recién depositado en el banco, se convertía en nada solo en cuestión de días. Aparecieron las remesas como salvavidas y un mercado negro de dólares que marcaba la economía real. Irónicamente, el gobierno que tanto criticaba al imperio yanqui vio cómo su economía se dolarizaba de facto por pura necesidad de supervivencia de la gente. El Banco Central de Venezuela, en lugar de ser un ancla de estabilidad, se convirtió en el motor de la destrucción del valor, emitiendo billetes con cada vez más ceros que rápidamente dejaban de servir incluso para pagar el autobús. Banco Central de la República Argentina. Argentina, 2001. El colapso argentino no fue de hiperinflación clásica, sino algo quizás más traumático para el ciudadano común, el robo directo de sus ahorros. Durante los años 90, Argentina mantuvo un sistema llamado convertibilidad, que fijaba por ley el valor de un peso argentino a un dólar estadounidense. El Banco Central, en teoría, tenía prohibido imprimir pesos si no tenía un dólar en sus reservas para respaldarlo. Esto frenó la inflación, pero generó una deuda externa gigantesca y una economía poco competitiva. Cuando la confianza se evaporó y la gente empezó a dudar de que el gobierno pudiera mantener esa paridad, corrieron en masa a los bancos a retirar sus dólares. El sistema estaba a punto de reventar. La solución del gobierno y el Banco Central, en diciembre de 2001, fue el infame corralito, una prohibición casi total de retirar dinero en efectivo de los bancos. Imagina que de un día para otro no puedes acceder a tus ahorros de toda la vida. Podías ver tu dinero en la pantalla del cajero, pero no podías tocarlo. Esto desató una furia social sin precedentes, disturbios, cacerolazos y la caída de 5 presidentes en 2 semanas. El Banco Central pasó de ser el garante de la paridad 1 a 1 a ser el carcelero de los ahorros de toda una nación. Bank of Greece, Grecia, 2015. La crisis griega es un tipo de colapso diferente, el de un banco central atrapado en una jaula de oro. Como miembro de la eurozona, Grecia no tenía su propio banco central con capacidad de imprimir dinero, compartía el euro y obedecía al Banco Central Europeo, BCE. El problema es que durante años, el gobierno griego había estado gastando mucho más de lo que ingresaba, maquillando sus cuentas y acumulando una deuda impagable. Cuando la crisis financiera de 2008 destapó el engaño, los mercados dejaron de prestarle dinero. Atrapado, el gobierno no podía hacer lo que hizo Argentina o Zimbabue, imprimir su propia moneda para salir del paso. Estaba encadenado al euro. El Bank of Greece se convirtió en un mero espectador mientras la economía se hundía. La solución vino de fuera, con rescates de la Unión Europea y el FMI a cambio de una austeridad brutal, recortes masivos en pensiones, salarios y servicios públicos. Para evitar una fuga de capitales masiva, en 2015 impusieron un corralito similar al argentino.
limitando la cantidad de efectivo que la gente podía retirar. Es el ejemplo perfecto de cómo un banco central puede colapsar no por sus propias acciones, sino por perder su soberanía monetaria y quedar a merced de las decisiones de otros, demostrando que estar en un club prestigioso no te salva si no has hecho los deberes en casa. Reserve Bank of Iceland, Islandia, 2008. El colapso de Islandia fue como ver a un niño intentando levantar una pesa de 100 kilos. Antes de 2008, los bancos privados de Islandia, un país con apenas 300.000 habitantes, se habían expandido de forma demencial por todo el mundo, acumulando activos que eran 10 veces el tamaño de toda la economía islandesa. El Reserve Bank of Iceland, el banco central, era diminuto en comparación y no tenía ni los recursos ni la autoridad para supervisar a estos monstruos financieros. Cuando la crisis financiera global de 2008 golpeó, estos bancos gigantes, llenos de activos tóxicos, se vinieron abajo como un castillo de naipes. El Estado islandés era demasiado pequeño para rescatarlos. Simplemente, no había suficiente dinero en todo el país. El resultado fue un colapso sistémico. La moneda, la corona islandesa, perdió la mitad de su valor en cuestión de días. La inflación se disparó y el país entró en una profunda recesión. Fue un colapso no por impresión de dinero, sino por una falta total de regulación y por permitir que el sector privado creara una bomba de relojería financiera que el Banco Central no pudo desactivar. Fue como si el dueño de una pequeña tienda de mascotas de repente tuviera que hacerse cargo de un zoológico lleno de dinosaurios hambrientos. Banque du Liban, Líbano, 2019. El caso del Líbano es uno de los más perversos y deliberados. Durante décadas, el Banque du Liban, su banco central, operó lo que en la práctica era un esquema Ponzi a escala nacional para mantener un tipo de cambio artificialmente fuerte de la libra libanesa frente al dólar y financiar a un Estado corrupto e ineficiente. El Banco Central ofrecía tipos de interés absurdamente altos a los bancos comerciales para que estos atrajeran depósitos en dólares del extranjero. Esos nuevos dólares se usaban para pagar los intereses de los depósitos antiguos y para mantener la ilusión de estabilidad. Era un yenga financiero. Mientras entraran nuevas piezas, dólares, por abajo, la torre se mantenía. Pero en 2019, el flujo de dólares se detuvo. La torre se derrumbó. Los bancos cerraron sus puertas e impusieron un corralito informal y caótico, impidiendo a la gente acceder a sus ahorros en dólares. La libra libanesa se desplomó en el mercado negro, perdiendo más del 95% de su valor. De repente, había múltiples tipos de cambio. El oficial, una fantasía; el de los bancos, un robo; y el real de la calle. Los ahorros de la gente, guardados en dólares seguros, se esfumaron o quedaron atrapados. El Banco Central no solo falló en su mandato, fue el arquitecto activo de la ruina de su propio pueblo. Österreichische Nationalbank, Austria, 1931. Este es un caso histórico que muestra cómo el pánico puede ser contagioso y cómo el colapso de una sola pieza puede derribar todo el dominó. En 1931, en medio de la Gran Depresión, el banco más grande de Austria, el Creditanstalt, anunció que estaba al borde de la quiebra debido a malas inversiones. Esto desató el pánico. La gente se agolpó para sacar su dinero no solo de ese banco, sino de todos los bancos austríacos. El Österreichische Nationalbank, el Banco Central, intentó actuar como prestamista de última instancia, inyectando dinero para salvar al Creditanstalt y calmar los mercados. Pero sus reservas de oro y divisas se agotaron rápidamente mientras la gente cambiaba sus chelines austríacos por monedas más seguras. El Banco Central tuvo que abandonar el patrón oro y se impusieron estrictos controles de capital. El colapso del sistema bancario austríaco no se quedó ahí. Provocó una ola de pánico bancario en la vecina Alemania y en otros países de Europa Central, empeorando la Gran Depresión a nivel continental. Es el ejemplo perfecto de que en finanzas, la confianza es todo. El Banco Central austríaco falló no tanto por mala intención, sino porque la ola de pánico era mucho más grande que su capacidad para contenerla, como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Gosbank, Unión Soviética, 1991. El colapso del Gosbank es único porque no fue un colapso económico en el sentido tradicional, sino un colapso existencial. El Gosbank no era un banco central como los occidentales, era el monobanco del Estado soviético. Controlaba absolutamente todo el sistema financiero y monetario de la URSS, desde financiar los planes quinquenales hasta pagar los salarios de los trabajadores de una fábrica en Siberia. No se preocupaba por la inflación o los tipos de interés en un mercado libre, porque no había mercado libre. Su función era ser el brazo contable de la planificación centralizada. Su colapso, por lo tanto, no se debió a una corrida bancaria o a la hiperinflación, sino a que el país que representaba, la Unión Soviética,
se desintegró en 1991. De un día para otro, el Gosbank dejó de existir. Se fracturó en el Banco Central de Rusia y los nuevos bancos centrales de las otras 14 repúblicas recién independizadas. Lo que siguió fue un caos monetario absoluto. El rublo soviético se convirtió en una moneda huérfana, sufriendo una hiperinflación masiva en los años siguientes, mientras las nuevas naciones luchaban por crear sus propias monedas y sistemas económicos desde cero. El Gosbank no colapsó, simplemente se evaporó junto con el imperio al que servía, National Bank of Ukraine. Ucrania, 2022. Este es un colapso en tiempo real, un banco central intentando operar en medio de una guerra de invasión a gran escala. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, el National Bank of Ukraine, NBU, se enfrentó a un desafío existencial. Para evitar el pánico y el colapso total, inmediatamente fijó el tipo de cambio de la grivna, impuso controles de capital estrictos para detener la fuga de dinero y, lo más importante, empezó a imprimir dinero a gran escala para financiar el esfuerzo bélico del gobierno, ya que los ingresos fiscales se habían desplomado. Esto es una receta clásica para la hiperinflación. Sin embargo, el colapso total se ha evitado hasta ahora por un factor clave: la masiva ayuda financiera internacional. Miles de millones de dólares y euros de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados han fluido hacia Ucrania, permitiendo al NBU apuntalar sus reservas y mantener una apariencia de estabilidad. El banco está caminando por la cuerda floja. Por un lado, tiene que imprimir dinero para que el Estado siga funcionando y pagando a sus soldados. Por otro, sabe que cada grivna que imprime devalúa la moneda. Es un colapso contenido, una crisis monetaria mantenida con soporte vital externo. El destino del NBU está intrínsecamente ligado no a sus políticas económicas, sino al resultado de la guerra. Entonces, llegando hasta aquí, ¿qué harías si mañana tus ahorros quedarán bloqueados? Y mientras lo piensas, debes ver este otro video de los más famosos fraudes corporativos multimillonarios que te ayudará a no ser estafado.